Hola hermanos, el día de hoy 3 de septiembre del 2024, todos los 3 de septiembre, celebramos la memoria de San Gregorio Magno, vamos, doctor de la iglesia, fue papa, ¿no? O sea, vamos, se trata de una figura portentosa. Por eso lo de Magno, ¿no? Porque realmente el momento en el que le tocó vivir, lo que le tocó hacer, era una persona de grandísimas capacidades, fíjense. A ver, él nace alrededor del año 540 en Roma y era de la gens Anicia, o sea, era, vamos, de la familia de Alcurnia, de Roma. Pues su mamá, Santa Silvia, sí, Santa Silvia, es reconocida, creo que el 3 de noviembre es la fiesta de ella, y pues su papá, Gordiano se llamaba. Él había sido también, había cumplido algunas misiones de orden, llamémosle civil, y él estudia para eso, ¿no? Para eso se preparó. Estudió derecho, diríamos, sería abogado, para lo que nosotros tenderíamos, y llega a ser prefecto de la ciudad de Roma. O sea, conoció pues efectivamente las necesidades de la ciudad desde el punto de vista civil. Solo que él, pues él quería ser monje y entonces lo que hace es abandonar esa vida y dedicarse ahí en la casa que él tenía, en su casa paterna, en el Celio, en una de las colinas pues de Roma, construye el monasterio de San Andrés y ahí entonces él pues se queda viviendo, llega a ser el superior, el abad de ese monasterio, pero el Papa Pelagio II primero lo nombra diácono, lo ordena diácono y lo manda como apocrisario, lo manda, hoy sería un nuncio apostólico, digamos, a Constantinopla, que en ese momento Constantinopla, vamos, ha salido con grandes emperadores, es la época de Justiniano, todo aquello, ¿no? Y hagan de cuenta que él estuvo ahí 6 años, ¿eh? Sí, fíjense que siguió viviendo como monje, muy interesante, él siguió viviendo su vida monacal, pero claro, se manejaba perfectamente el griego, lógicamente el latín, y bueno, ya les digo, regresa a Roma después de 6 años y a la muerte del Papa Pelagio II, en el año 590, pues lo eligen a él como Papa. Y entonces, bueno, él no quería, ya les digo, lo que él quería era ser un monje, pero él decide entonces, le tocó enfrentar, Dios mío, vamos, en la presión, en esa época ya empieza a haber una presión normanda, de los que nosotros vamos a llamar luego los vikingos, la peste, pues una situación fue muy, muy dolorosa. Y luego además, quienes habían realmente invadido Italia en la parte, digamos, sobre todo del sur, van a ser los longobardos, otra rama de, ¿cómo se llama?, de bárbaros. Bueno, y ya les digo, dificultades de orden civil, ¿no? De orden, vamos, un poco de la naturaleza, más que estamos ahora en el mes de la creación, ¿no? Así se llama. Eso, este mes que vivimos hasta, de hecho es hasta el 6 de octubre, va el tiempo de la creación, le llama el Santo Padre, que hay que orar por él, está el Santo Padre allá en Indonesia y vamos, está haciendo lo que debe hacer un papa, ser pastor, en un lugar donde usted dirá, la mayoría es la democracia más grande islámica, pero es una democracia, ahí no hay una teocracia impuesta y entonces es interesante hasta dónde va el papa. Bueno, y entonces ya les digo, es interesante el momento de la peste, ¿no? Porque él se pone, Gregorio, a hacer jornadas de oración y de hacer penitencia, eso está representado, ahí les pongo una imagen en Santa María la Mayor. Bueno, y atiende a los pobres, ya, una cosa para que él se da cuenta que había un montón de elementos. Además, fíjense, es místico, tuvo algunas experiencias de orden místico. Ya, de hecho, se cuenta que miró al arcángel San Miguel, y entonces por eso el castillo, lo que era el mausoleo de Adriano, porque para eso había sido construido, pasó a llamarse Castel Sant'Angelo, pero se refiere a San Miguel Arcángel y viene de ahí. Bueno, miren, hizo varias cosas, reformó la curia romana, realmente, además fue un gran promotor de las misiones, porque él va a ser el que va a impulsar las misiones en Britania, allá en lo que hoy en día es Inglaterra y todo esto, ¿no? Y realmente hizo un trabajo precioso, porque es que era un perfecto diplomático, un excelente maestro, sus documentos, ya les digo, por favor, ¿no? Extraordinario. Y él se pone el título, tenía una conciencia de su misión como papa extraordinaria, ¿no? Entonces, Servus Servorum Dei, ese era el título, que es el siervo de los que sirven al Señor. Bueno, pues, me quedé pensando en esto de San Agustín de Canterbury, ¿no? Que va a ser el que él va a enviar con 40 monjes a evangelizar Britania.
Y un trabajo también extraordinario, ¿no? Miren, sus cartas, uy, Dios mío, se habla de más de 800 cartas que se conservan, pero sobre todo el documento clave de él como obispo de Roma, pero como papa, va a ser la regla pastoral. Esa. Y además, otro documento muy, muy importante que sirve para fortalecer la santidad de las personas en general, que son los diálogos. ¿Okay? Bueno, entonces, él fue el primer papa que legítimamente tuvo el control civil de un territorio. Ahí en el Lazio, el Patrimonium Petri se llamaba, o sea, es decir, el patrimonio de San Pedro, que se lo concedió legítimamente, va a ser el emperador bizantino, y entonces él termina quedándose como el rey. Si tenía esa característica también. Él realmente muere en marzo del año 604, un 12 de marzo, y está sepultado ahí en la Basílica de San Pedro, pero se celebra el 3 de septiembre, entiendo porque es la fecha en la que fue elegido Papa. Gregorio Magno, hay que ver. Vamos a las lecturas del día de hoy. Ya saben, estamos leyendo la primera carta a los Corintios, hoy estamos ya en el capítulo 2, versículos del 10 al 16. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre, iluminado por el Espíritu, puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura, ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor, como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Pablo sigue en la misma línea de lo que ya viene diciéndonos desde el inicio de la carta, ¿no? Esta imagen de, acuérdense la clave, ¿no? Predicamos a un Cristo crucificado que es escándalo para los judíos y locura para los griegos. Para los que creen es sabiduría de Dios, fuerza de Dios. Muy bien, ya lo sabemos. Ahora avanza todavía un poquito más, ¿no? En esto y nos dice que para poder entender a Dios hay que tener el Espíritu de Dios, porque el espíritu de los hombres, la sabiduría humana, pues no alcanza, no da para esto. Esto es importantísimo, ¿no? Piénsenlo, porque hay algunos que con una visión un poco pelagiana, piensen en el pelagianismo, el Papa lo ha criticado en algunos de sus escritos, en el Evangelii Gaudium, bueno, ahí lo dice claramente, ¿no? Y por eso la lucha frente a esto de creernos capaces de todo, ¿no? Con la acción del Espíritu, porque claro, ¿quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? Bueno, ¿quién conoce todo sino el Espíritu de Dios? No somos nosotros los que vamos a llegar a conocerlo todo. Esas profundidades de las que habla Pablo, porque el lenguaje espiritual solamente lo entiende el que pues quiere caminar en el Espíritu, quiere comprender, eso es lo que dice Pablo, a la luz del Espíritu. Porque ¿quién ha entendido el modo de pensar de Dios? Como para darle lecciones, está citando el capítulo 40 de Isaías, ¿no? Y ahí está. O sea, y de hecho, esa cita creo que se va a repetir en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, si mal no estoy. Y entonces, claro, pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Ahí está la clave. Me parece que ahí está la clave de todo. Realmente usted y yo, estoy hablando más de mí que de ustedes, tenemos el espíritu de Cristo, porque el espíritu de la mundanidad, el espíritu de este mundo, Madre de Dios, todo lo quiere manipular, todo lo quiere tocar, todo lo quiere determinar, todo lo quiere saber. Y no, ese es el espíritu del mundo, esa es la mundanidad, pero eso no es verdad. O sea, ahí hay que entenderlo, eso no es la verdad la tiene el que tiene el espíritu de Dios. ¿Quién tiene el espíritu de Dios? Bueno, escuchemos. ¿Qué pasa? Ayer estábamos con Jesús en la sinagoga en Nazaret, ahora estamos en la sinagoga en Cafarnaúm. Lucas capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el santo de Dios.
Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí la clave de la palabra es exusía. Usía es la esencia, es lo que sale. Por eso es la autoridad. Por eso Jesús enseña con autoridad. Y la gente se maravilla porque enseña con autoridad y además porque tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Esta es la clave. O sea, si se fijan, Lucas lo que está buscando hacer es presentarnos a un Cristo, cuidado, no es lo mismo autoritario que con autoridad. Autoritarios tenemos un montón en nuestro mundo. ¡Ay! Esa gente que quiere manejar, manipular, controlarlo todo, son capaces de hacer lo que sea, con tal de mantenerse en el poder. Y olvídense, de esos tenemos lamentablemente muchos por todas partes, ¿no? En nuestro mundo. Aquí nosotros tenemos también bastante cerca. Eso es el autoritarismo, el despotismo. No, nada de eso. Eso no es Cristo. O sea, es la autoridad, la exusía. Es la fuerza que sale de su esencia. Es lo que Él es. Ah, claro. Por eso la reacción. Evidente, aquí estamos metidos en un detalle bien delicadísimo, ¿no? Bien delicado. ¿Dónde estaba Jesús? En la sinagoga. Y ahí es donde está el tema. Ese es el tema. Porque es que ya les digo, a nosotros nos han metido, voy a decirlo así genérico, ¿no? Pero para que me entiendan, ¿no? Hollywood nos ha metido esas imágenes de endemoniados y de poseídos, y allá ustedes piensen todo un montón de películas que han sacado, ¿no? La cual más ridícula. Bueno, hasta alguna pobre monjita la han metido ahí, y la monja, y no sé qué, y qué sé yo, el Shining, ay, Dios mío, El Resplandor, yo me veo, o El Exorcista, o el exorcismo de Emily Rose, yo qué sé. Van así, padre, ¿las ha visto? Realmente no. Miren que no me interesa. Primero porque me resulta tan ridículo cómo manipulan el asunto. Entonces a mí las películas de miedo me dan miedo. No me entiendes. Es que no me gusta eso. A mí eso no me va a mí. Digo yo, ¿para qué? Yo confío en el poder del Señor. Y eso es cine. Entonces, claro, y entonces usted piensa y deberíamos de suponer todo. Bueno, se trata de que el diablo donde debe andar, a donde hay un montón de drogadictos, donde hay narcotraficantes, donde hay... Sí, seguramente ahí anda de andar, pero el tema es que también está en la iglesia, claro, en la sinagoga, está en el lugar donde nos reunimos. Y claro, algunos de repente, pues, padre, pero ¿cómo hacía el demonio para quedarse ahí en la sinagoga tanto rato? Pues sí hay algunos que somos capaces de escuchar la palabra de Dios, mientras no se metan con nosotros, ¿verdad? Mientras no nos digan, hey, muchachito, muchachita, usted está actuando de manera incorrecta. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir. Por eso él habla con autoridad. Pues de repente todo lo que hablaban los otros encargados ahí, acuérdense que el tema es que Jesús ya tiene más de 30 años, por eso puede agarrar lo que mirábamos ayer, ¿no? Del capítulo 61 de Isaías, y entonces él puede leer aquello y explicarlo. Tiene una edad, ya tiene la capacidad, aunque sea laico. Ahora, el problema es que aquí, pues de repente aquel endemoniado había escuchado un montón antes. Y de repente a cuántos jefes de la sinagoga que hablaban, a cuántos Jairos, digo por el tema de que Jairo es jefe de la sinagoga, y no había producido nada en él. Y de repente hay un montón de gente que viene a misa, que está en los grupos y que escucha la palabra de Dios, pero parece que la palabra no les toca, parece que la palabra no nos toca. Y entonces, claro, la reacción. Había en la sinagoga un hombre poseído por un demonio inmundo. Ahí está el detalle. Acuérdense que el endemoniado es impuro, la imagen esa. Y se puso a gritar muy fuerte. Fíjense en el plural, déjanos, déjanos. No solo es uno, y es que el demonio siempre viene en manada. Y luego, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sí, a eso vine. Sí, que les quede claro, a eso vine. Claro que Jesús no dialoga, con el endemoniado en ningún momento. Sé que tú eres el santo de Dios. Pues discúlpenme, mentiras no dijo. Piénsenlo. O sea, no está diciendo una mentira. Jesús es el santo de Dios. Claro que sí, es una verdad. Ya, pues sí, porque miren, los demonios saben quién es Dios. Lo que pasa es que no creen. O sea, los demonios pueden ser doctores en teología. Perdón, no estoy con esto ofendiendo a nadie, ¿no? Pues sí, doctores en historia, vale, está bien. Pero al final el problema es que estorba la palabra, es muy molesta, la rechazo.
Pero Dios, fíjense, el Señor Jesús no dialoga con el mal. Cállate y sal de él. Eso es el punto. Ya les digo, hay algunos de nosotros que intentamos dialogar con el demonio. Sí, sí. Ahí nos vamos queriendo ver y en ese afán un poco meloso de querer quedar bien con Dios y con el diablo, ¿verdad? Y ahí andamos acomodando las cosas. Eso es peligrosísimo. Con el diablo no se negocia. Ese es el error de Adán y de Eva. Se pusieron a Eva, le paró bola, diríamos en mi pueblo, a la serpiente y ahí estuvo. Ahí murió. Al diablo se le calla, hombre. Usted no negocia con el diablo. Usted no habla con el diablo. Usted cállate y sal de él. El demonio tiró al hombre por tierra. Esto a mí, fíjense, siempre me gusta. En medio de la gente. Sí, claro. O sea, es que es la fuerza, la autoridad, la exusía, volvemos, pero que en medio de la gente, que se manifieste aquello, que se pruebe en medio de la gente, sin hacerle daño. Claro, porque la autoridad de Dios no daña. La fuerza de Dios no daña. Cuidado con eso, porque algunos queremos ejercer nuestro poder y nuestra fuerza, pero haciendo daño. Eso ya no es la gracia de Dios. Y la gente quedó espantada. Es un término un poco fuerte también en el griego, ¿no? Sí, porque estaban sorprendidísimos. Que tendrá su palabra, porque da de órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y se salen. Interesante. Empieza a manifestarse, pues lo vamos a ir leyendo en estos días, ¿no? Hagamos oración. Señor, tú hablas con autoridad porque has sido enviado por Dios Padre. No eres un entrometido. Porque hablas de lo que sabes, no hablas de oídas. Porque hablas con sencillez para que te entiendan, no para demostrar lo mucho que sabes. Porque hablas con respeto, nunca con violencia. Porque haces lo que dices, vives lo que hablas. Porque tus palabras buscan mi bien, aunque a veces no quiere escuchar lo que me dices. Porque tus palabras reflejan la verdad sin esconder la luz ni las sombras. Porque tus palabras descubren nuestros fallos para que los superemos, nunca para humillarnos. Porque tus palabras nos recuerdan quiénes somos y lo mucho que valemos para ti. Porque tus palabras, tu mirada, tus gestos y tu vida nos anuncian un mismo mensaje, que nos amas con todo el corazón y que tu amor nos acompañará siempre. Señor, ayúdame a hablar como tú, a vivir como tú, a ser como tú. Amén. Señor, esté con ustedes. Y les bendiga Dios, por intercesión de San Gregorio Magno, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.